Antes de revelar este eslabón perdido entre Jesús y la mitología azteca, deja tu me gusta, comparte este vídeo con quienes buscan verdades prohibidas y suscríbete al canal activando la campanita. Aquí revelamos secretos que desafían todo lo que has aprendido. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre la historia de Jesucristo es solo un fragmento de una narrativa mucho más antigua y profunda, cuidadosamente oculta en las sombras de la historia oficial. ¿Y si la figura que conocemos como el Mesías cristiano no fuera única ni exclusiva de la tradición judeocristiana, sino más bien una manifestación de una verdad espiritual universal, presente en culturas muy distantes y separadas por océanos? En este video profundizaremos en una de las conexiones más sorprendentes jamás exploradas, la intersección entre Jesús y la mitología azteca. Prepárese para descubrir paralelos inquietantes, símbolos compartidos e historias ocultas que desafían directamente la versión tradicional que la Iglesia ha intentado imponer durante siglos. Para los aztecas, el universo estaba sostenido por fuerzas divinas que se expresaban a través de sacrificios, profecías y ciclos cósmicos de destrucción y renovación. En el centro de estas creencias había una figura fascinante y poderosa, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que trajo conocimiento, luz y civilización al pueblo azteca, prometiendo un futuro retorno para restaurar el orden cósmico. Curiosamente, la historia de Quetzalcóatl tiene sorprendentes paralelismos con la narrativa cristiana de Jesús. Ambos prometieron regresar. Ambos representaban la sabiduría, la compasión y la redención. Y ambos eran vistos como seres divinos encarnados en forma humana. ¿Podría ser esto solo una coincidencia? ¿O nos encontramos ante un vínculo espiritual profundo y oculto entre dos culturas aparentemente separadas? Estas conexiones no pasaron desapercibidas para los misioneros y colonizadores españoles que llegaron a México en el siglo XVI. Mientras observaban los rituales aztecas, quedaron profundamente perturbados por las similitudes entre Quetzalcóatl y Jesús. Muchos relatos históricos revelan que algunos misioneros incluso sugirieron que los aztecas ya habían recibido una revelación divina, aunque de forma imperfecta o incompleta. Sin embargo, la Iglesia rápidamente actuó para silenciar estas ideas, destruyendo códices, quemando templos y prohibiendo tradiciones antiguas. Esta censura histórica no fue solo un intento de imponer una nueva religión, sino un esfuerzo consciente y deliberado por borrar cualquier rastro de una conexión espiritual preexistente entre las Américas y la figura del Mesías cristiano. Pero ¿qué pudo llevar a la Iglesia a tomar medidas tan extremas para ocultar esta conexión? ¿Qué tenía de peligroso la idea de que Jesús pudiera tener paralelismos con la mitología azteca? Quizás porque si se aceptara esta verdad, todo el edificio de exclusividad espiritual que sustenta la dominación religiosa y política europea se derrumbaría. Admitir que los aztecas ya tenían una figura mesiánica tan cercana a la de Jesús significaría reconocer la existencia de una revelación divina universal, disponible para todas las culturas y pueblos, independientemente de los templos o iglesias oficiales. Esto, a su vez, allanaría el camino para una espiritualidad verdaderamente global e inclusiva, algo que los poderes establecidos de la época simplemente no podían permitir. Por eso, hoy es nuestro deber rescatar esta historia olvidada y revelar el eslabón espiritual perdido que puede transformar completamente nuestra visión de Jesús y de la espiritualidad humana. En la visión tradicional e institucionalizada de la Iglesia cristiana, Jesucristo es presentado como una figura histórica singular y exclusiva,
cuya misión divina y mensaje espiritual surgieron en un contexto estrictamente judío en el Medio Oriente. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen una vida claramente delimitada en el tiempo y en el espacio, asociada a las tradiciones religiosas específicas de Israel. Para los cristianos tradicionales, las enseñanzas de Jesús se consideran revelaciones espirituales absolutamente únicas, sin precedentes y superiores a cualquier otro conocimiento religioso anterior o contemporáneo. Esta visión oficial deja claro que la historia de Jesús está completamente divorciada de cualquier mitología o tradición espiritual fuera del mundo judeocristiano, especialmente aquellas originadas en culturas indígenas americanas como los aztecas. Según la doctrina oficial de la Iglesia Católica y de las principales denominaciones protestantes, los símbolos centrales vinculados a Jesús, como su sacrificio, su resurrección, su promesa de retorno y su mensaje universal de redención, se consideran revelaciones exclusivas y únicas de la tradición cristiana. Desde esta perspectiva, cualquier paralelismo observado en otras tradiciones espirituales, especialmente indígenas o consideradas paganas, se clasifica inmediatamente como una mera coincidencia superficial o, peor aún, como una distorsión deliberada de la verdadera enseñanza divina. Por eso, durante siglos, cualquier intento de establecer conexiones entre el mensaje de Jesús y los mitos de las culturas precolombinas fue rechazado categóricamente y etiquetado como peligroso, herético o blasfemo. Históricamente, este rechazo fue institucionalizado por los primeros misioneros cristianos que llegaron a América. Cuando se enfrentaron a los rituales y símbolos aztecas, muchos de los cuales tenían paralelos obvios y perturbadores con el cristianismo, como el prometido regreso mesiánico de Quetzalcóatl, la figura divina que se sacrificó por el pueblo, y la idea de redención a través del sacrificio simbólico, respondieron con censura y violencia. Documentos históricos conservados revelan que algunos misioneros reconocieron estas similitudes, pero la jerarquía de la Iglesia ordenó que tales conexiones fueran silenciadas inmediatamente. Esta decisión resultó en la destrucción cultural y espiritual sistemática de los pueblos indígenas, con el objetivo de asegurar que el cristianismo fuera aceptado como un mensaje completamente nuevo y sin precedentes, sin conexiones previas. Así, la historia oficial presentada por la Iglesia siempre ha omitido cualquier posibilidad de que otras culturas hubieran recibido revelaciones espirituales similares antes de la llegada de los europeos. Este silenciamiento histórico no solo ha oscurecido las similitudes entre Jesús y figuras aztecas como Quetzalcóatl, sino que también ha impedido el reconocimiento de que la espiritualidad humana es profundamente universal y que ciertas verdades pueden surgir en diferentes tiempos y lugares simultáneamente. Este aislamiento religioso fue fundamental para justificar la imposición cultural, la dominación política y la colonización espiritual de las Américas, creando un abismo artificial entre las tradiciones religiosas indígenas y la narrativa cristiana oficial. Pero es posible que esta separación radical represente realmente la verdad espiritual de la humanidad, ¿o se trataría de otro acto deliberado de supresión histórica con fines políticos y religiosos específicos? Fuera de los evangelios oficialmente reconocidos por la Iglesia, hay decenas de textos que han sido prohibidos, censurados o simplemente ignorados a lo largo de los siglos. Los llamados evangelios apócrifos y gnósticos. En ellos, la figura de Jesús es mucho más compleja que la retratada en la Biblia tradicional. Se le describe como un maestro cósmico, portador de sabiduría universal, alguien que habla de luz interior,
ciclos espirituales y reencuentros con la divinidad a través de la transformación personal. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Una frase que hace eco de la enseñanza de Quetzalcóatl como símbolo de sabiduría interior y renovación cósmica. ¿Podrían estos textos ser pistas de que el mensaje de Jesús ya era conocido o sentido en otras partes del mundo mucho antes del surgimiento del cristianismo institucionalizado? Mientras tanto, en los códices aztecas que sobrevivieron a la destrucción sistemática por parte de los colonizadores, hay representaciones simbólicas que desafían las interpretaciones convencionales. En algunas imágenes, Quetzalcóatl aparece como una figura de piel clara, barba larga, túnica blanca y un bastón que brilla como el sol. Una iconografía que se alinea inquietantemente con la imagen de Jesús creada siglos después en Occidente. Estos códices lo retratan como un Dios que descendió del cielo, enseñó el amor y la sabiduría, rechazó el sacrificio humano y prometió regresar un día desde el este para restaurar la armonía en el mundo. La similitud no está solo en la apariencia, sino también en los valores que transmite. Tanto a Jesús como a Quetzalcóatl son descritos como reacios a la violencia, portadores de luz y fundadores de un nuevo tiempo. ¿Cómo podemos explicar estas coincidencias si no es como signos de una verdad espiritual compartida que trasciende culturas? Muchos eruditos independientes e investigadores espirituales sugieren que estos paralelismos no son meramente simbólicos o coincidentes, sino más bien la expresión de la misma fuerza divina manifestada en diferentes épocas y contextos culturales. Argumentan que la figura de Jesús puede haber sido una encarnación arquetípica del mismo espíritu que inspiró a Quetzalcóatl, una presencia espiritual que se manifiesta cíclicamente en la tierra para guiar a la humanidad. Esta teoría tiene eco en textos gnósticos como la Pistis Sophia, donde Jesús es retratado como un ser de luz que viaja entre dimensiones, rescata almas y regresa a la tierra en diferentes formas. Al igual que Quetzalcóatl, él también promete regresar. ¿Qué pasaría si estas promesas fueran en realidad partes de la misma narrativa espiritual, contadas bajo nombres diferentes, pero destinadas a la misma humanidad? Estas posibles conexiones fueron evitadas, silenciadas o descartadas durante siglos por las instituciones religiosas dominantes, pero las huellas permanecen. Los códices mexicas, los textos gnósticos y los relatos orales indígenas contienen elementos que, observados sin el filtro dogmático, apuntan a una revelación sorprendente. Jesús y Quetzalcóatl no serían opuestos, sino espejos. Cada uno, en su cultura, anunció el mismo camino de iluminación, compasión, transformación y retorno. Esta perspectiva no solo amplía el significado de la figura de Jesús, sino que también devuelve la dignidad espiritual a las tradiciones indígenas, mostrando que nunca estuvieron perdidas ni esperando la salvación europea. Quizás desde el principio ya habían visto la luz, solo que no la llamaron con el mismo nombre. Desde el momento en que los conquistadores españoles desembarcaron en el continente americano, comenzó no solo una guerra por territorios, sino también una guerra por narrativas espirituales. Al encontrarse con figuras como Quetzalcóatl, descrito por poseer rasgos físicos, morales y espirituales inquietantemente similares a los de Jesús, los primeros misioneros notaron estas coincidencias con incomodidad. Algunos incluso han sugerido en cartas privadas que el pueblo azteca ya tenía su propia versión de Cristo, pero esta línea de pensamiento fue pronto sofocada por las autoridades eclesiásticas. Para la Iglesia, aceptar que los pueblos indígenas pudieran haber recibido revelaciones divinas similares
sería como admitir que estaba en cuestión la exclusividad del mensaje cristiano, base de su poder y autoridad. Y el riesgo era demasiado grande. A partir de entonces se inició una operación sistemática de censura espiritual. Se quemaron códices, se destruyeron templos, y cualquier similitud entre los mitos indígenas y la doctrina cristiana fue declarada herejía. ¿Pero por qué tanta preocupación por estos paralelismos? Porque reconocer que Quetzalcóatl y Jesús comparten rasgos y arquetipos no solo debilitaría el dominio espiritual europeo, sino que también legitimaría las creencias indígenas como fuentes válidas de sabiduría divina. Más que pueblos paganos a los que convertir, los aztecas podrían ser vistos como guardianes de una revelación ancestral conectada al mismo misterio que dio origen a la figura de Cristo. Esto revertiría completamente la lógica de la colonización religiosa. La Iglesia no habría llegado para enseñar, sino para silenciar. Para preservar su hegemonía espiritual, se hizo necesario borrar cualquier rastro que indicara que el Salvador ya había sido anunciado o comprendido de otra manera en otras tierras. Así, figuras como Quetzalcóatl, que antes ocupaban un lugar central en el imaginario espiritual de las Américas, fueron demonizadas, reemplazadas o reinterpretadas como engaños del enemigo espiritual. Esta censura continúa, incluso hoy en día, aunque de forma más sutil. Las universidades evitan discutir estas conexiones en profundidad. Los líderes religiosos rechazan cualquier intento de comparar a Jesús con mitos paganos. Y los medios de comunicación rara vez dan espacio a los académicos que investigan estas relaciones espirituales interculturales. Sin embargo, detrás de los muros del silencio institucional está creciendo un movimiento de reconexión. Los espiritualistas, los arqueólogos independientes y los eruditos alternativos están redescubriendo estas similitudes con ojos libres de dogmas. Afirman que Jesús y Quetzalcóatl representan el mismo espíritu, una conciencia divina que visita la tierra en momentos críticos para guiar a la humanidad hacia la luz. Y es por eso que esta verdad necesita ser rescatada, no para dividir, sino para unir. Porque al final, quizá la figura de Cristo no pertenece a una sola religión, sino a todos aquellos que reconocen la luz, el amor y el retorno prometido. Ya sea que se llame Jesús o Quetzalcóatl. A medida que ampliamos nuestra mirada a otras culturas ancestrales, comenzamos a darnos cuenta de que la figura de un ser divino, enviado a la tierra para guiar a la humanidad con amor, sabiduría y sacrificio, no es exclusiva de la narrativa cristiana ni de la azteca. En el antiguo Egipto encontramos a Osiris, el dios que muere, es desmembrado, pero regresa para juzgar a los muertos y renovar el orden cósmico. En la India védica, Krishna, el avatar divino, también asume forma humana para enseñar, salvar y restaurar el Dharma. En el budismo se habla de Maitreya, el Buda del futuro que regresará para despertar nuevamente a la humanidad. Y en las tradiciones persas, Mitra es una figura solar de alianza, luz y sacrificio. Estas figuras, como Jesús y Quetzalcóatl, están asociadas con el retorno, la transformación del mundo y la idea de que lo sagrado se manifiesta periódicamente en forma humana. ¿Es esto una repetición cultural inconsciente o un reflejo de algo más profundo y verdadero que late en el alma humana en todas las épocas? Aún más impresionante es darse cuenta de que en muchas de estas culturas los símbolos centrales de estas figuras divinas son los mismos. El fuego como purificación y presencia, sangre como vida y sacrificio, y la luz como conciencia y revelación. Estos elementos aparecen tanto en la Eucaristía cristiana como en los rituales solares aztecas, en los cantos a Mitra, en las ceremonias zoroastrianas y en
los mitos sumerios. En todos los casos existe la creencia de que la deidad trae la chispa, ya sea en forma de verbo, de llama o de alimento espiritual. Tanto Jesús como Quetzalcóatl comparten estas cualidades. Ambos son portadores de luz. Ambos hablan de la transformación interior como camino hacia la salvación y ambos prometen regresar en tiempos de oscuridad para restablecer el equilibrio entre los mundos. La recurrencia de estos patrones no es accidental. Indica que la humanidad, en su esencia, intuye la llegada de una conciencia superior y la traduce con los elementos más puros que conoce. Esta recurrencia nos lleva a una hipótesis atrevida, pero cada vez más discutida, que existe una matriz espiritual común a la humanidad. Un arquetipo divino que se manifiesta de forma adaptada a cada cultura, con nombres diferentes, vestimentas diferentes, pero esencia idéntica. Y esta esencia se puede ver claramente en Jesús, Quetzalcóatl, Krishna, Osiris, Mitra y tantos otros. No se trata de relativizar sus historias, sino de reconocer el patrón, el espíritu solar, el maestro compasivo, el mensajero de un nuevo tiempo. Cuando lo miramos de esta manera, la división entre mitología y religión desaparece y lo que queda es un gran hilo dorado que une a todos los pueblos, todos los tiempos y todas las esperanzas de la humanidad en un único símbolo, el regreso de la luz. Quizás por eso, cuando miramos los ojos de Quetzalcóatl en los murales antiguos o la figura de Cristo en los vitrales de las catedrales, sentimos lo mismo, la presencia de lo eterno. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas y las revisiones de los códices aztecas han revelado elementos que anteriormente habían sido ignorados o malinterpretados deliberadamente. En lugares como Cholula, Teotihuacán y Tula, las imágenes y esculturas de Quetzalcóatl muestran a un ser de apariencia humana, con barba, túnica blanca, expresión compasiva y muchas veces rodeado de luz solar o de serpientes entrelazadas. Algunas de estas representaciones están acompañadas de inscripciones que hablan de redención, retorno glorioso y fin del ciclo de oscuridad. Términos que resuenan directamente con la escatología cristiana. Además, estudios recientes de códices restaurados indican que el descenso y el ascenso de Quetzalcóatl estaban representados con patrones de cruces, espirales de luz y símbolos solares, elementos que también aparecen en las tradiciones místicas del cristianismo. En primitivo, estas piezas de evidencia no son concluyentes por sí mismas, pero cuando se las ve en conjunción con los paralelos simbólicos y espirituales, se convierten en pistas poderosas de que algo ha sido borrado u oculto. Otro punto que ha atraído la atención de los estudiosos independientes es el conjunto de registros de los propios misioneros españoles en el siglo XVI. En cartas, confesiones e informes dirigidos al Vaticano, hay varias menciones a una figura similar a Nuestro Señor que ya era venerada entre los mexicas, especialmente en las regiones centrales de México. Algunos frailes incluso consideraron la posibilidad de que los pueblos indígenas hubieran recibido, por medios desconocidos, una revelación espiritual previa, e incluso sugirieron que esta figura podría ser una manifestación anterior del mismo Cristo. Sin embargo, estas teorías fueron silenciadas o descartadas como herejía y nunca llegaron al público. Solo siglos después, los investigadores empezaron a redescubrir estos documentos en archivos ocultos y conventos olvidados. ¿Por qué estas declaraciones quedaron enterradas durante tanto tiempo? Y lo más inquietante, ¿qué más podría estar encerrado en las bibliotecas secretas del Vaticano? Recientemente, un equipo de etnógrafos y lingüistas comparó pasajes de códices aztecas con versículos de textos cristianos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc.
El descubrimiento fue inquietante. Expresiones como "el Hijo del Sol descenderá entre los hombres", "el que rechaza el sacrificio de sangre y enseña la compasión", o "el Redentor de piel blanca que volverá entre las nubes", aparecen en ambos contextos. Por supuesto, esto podría interpretarse como coincidencia o incluso como influencia retroactiva, pero existe una tercera posibilidad: que estas tradiciones provengan de la misma fuente, una sabiduría espiritual anterior a la historia conocida, compartida entre los pueblos a través de canales que la ciencia aún no comprende. Si esta hipótesis es cierta, entonces Jesús y Quetzalcóatl no solo podrían parecerse, sino ser diferentes manifestaciones de la misma presencia cósmica, adaptadas a diferentes épocas y culturas. Si aceptamos que Jesús y Quetzalcóatl comparten no solo símbolos, sino esencia espiritual, entonces todo el concepto de revelación divina exclusiva se derrumba. Esto significaría que la espiritualidad no se limita a un solo pueblo ni a una sola escritura, sino que se difunde como fragmentos de luz a todos los rincones del mundo, listas para ser redescubiertas. Para la Iglesia, este reconocimiento sería un acontecimiento trascendental. El monopolio de la salvación, la centralidad de la cruz como único camino, el dogma de la superioridad espiritual occidental. Todo esto sería cuestionado. Por otra parte, para los pueblos indígenas de América, este reconocimiento sería una reparación espiritual histórica. Sería admitir que sus dioses, rituales y mitos no eran superstición, sino la expresión legítima de una verdad sagrada. Y eso lo cambia todo, porque el Cristo que descendió del cielo también pudo haber hablado en náhuatl, caminado sobre las piedras de Teotihuacán y prometido regresar no solo a Jerusalén, sino al corazón espiritual de México. El impacto de esto no se limita al ámbito religioso. Aborda las estructuras sociales, educativas e históricas que han dado forma al mundo moderno. La teología que sustenta la colonización, el racismo y el borrado cultural se basó en la idea de que los pueblos nativos necesitaban ser iluminados por una fe europea. Pero ¿qué pasaría si la luz ya estaba encendida entre ellos? ¿Y si el mensaje de compasión, de renuncia al sacrificio violento, de redención y de retorno ya existiera, solo que con otro nombre? Esto nos obliga a reescribir libros, reevaluar monumentos y sobre todo mirar al otro con nuevos ojos, no como el diferente al que hay que convertir, sino como portador de una sabiduría complementaria a la nuestra. Jesús como Quetzalcóatl no disminuye a ninguno de ellos, al contrario, los magnifica. Demuestra que lo divino es más vasto que nuestros límites doctrinales. Demuestra que la verdad puede tener muchas formas, pero solo una luz. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si este eslabón perdido entre el Mesías de la cruz y la serpiente emplumada fuera la clave para comprender lo divino de una manera más plena, más humana y más antigua? Lo que la historia ha ocultado por miedo o por interés, hoy puede ser rescatado por el coraje de quienes se atreven a mirar más allá de los libros oficiales. Porque la espiritualidad no es propiedad de ningún imperio, de ningún altar de mármol. Pulsa en la tierra, en el maíz, en la sangre ritual, en la sabiduría ancestral que ha sobrevivido a pesar de las hogueras y las espadas. Tal vez estemos ante una revelación que no solo reconcilia culturas, sino que apunta a algo aún más profundo, que Cristo nunca perteneció a una religión, siempre perteneció a la humanidad. Y tal vez, en las alas de la serpiente, en el silencio de las pirámides, nos esté llamando a regresar a algo que siempre hemos sabido, pero que hemos olvidado. ¿Y si la historia no fuera la que nos contaron, sino la que lograron ocultar? ¿Qué pasaría
si las señales de Jesús estuvieran escritas no solo en los evangelios, sino también en los códices olvidados de los aztecas, en símbolos de serpientes celestiales, en promesas de retorno, en enseñanzas sobre el amor, la luz y la renuncia a la violencia. Tal vez lo que llamamos mito era en realidad memoria, una memoria espiritual que ha sobrevivido a los siglos, camuflada bajo diferentes nombres. La serpiente emplumada y Cristo crucificado pueden parecer opuestos, pero tal vez sean solo dos caras de la misma divinidad universal. La diferencia no está en la esencia, sino en la forma. Y la forma, como sabemos, cambia según la cultura, el tiempo y el idioma. Lo que queda es el llamado, la invitación a la transformación, al regreso de la luz, al despertar del alma. Hay muchas coincidencias. Los patrones son evidentes, las conexiones inevitables. La pregunta que queda es, ¿por qué nunca nos dejaron verlos? ¿Quién se benefició al mantener estas verdades separadas, desconectadas, fragmentadas? Quizás porque reconocer este vínculo entre Jesús y Quetzalcóatl pondría fin a la arrogancia espiritual de Occidente, porque al admitir que las personas consideradas paganas ya tenían revelaciones divinas legítimas, tendríamos que afrontar el hecho de que no éramos los primeros ni los únicos en recibir la luz, y eso nos haría humildes. Precisamente lo que más enseñaron Cristo y Quetzalcóatl, la humildad. Tal vez el verdadero peligro nunca fue la herejía, sino la unidad. Unidad entre culturas, entre creencias, entre pueblos. La unidad de la verdad que nadie puede controlar. Si al escuchar este vídeo sentiste que algo resonó dentro de ti, quizá es porque ese recuerdo espiritual aún vive dentro de ti. Quizás ya has conocido esta verdad en otra vida, en otro altar, con otro nombre. El Cristo universal está en todas partes. Él es el verbo, el fuego, el viento, el aliento. Él es el que renace, el que regresa, el que guía. Y tal vez, detrás de las plumas de Quetzalcóatl, estaba la misma mirada que perdonó en la cruz. El mismo amor que ha encendido corazones a lo largo de los milenios. El mismo espíritu que todavía hoy llama a quienes tienen oídos a oír. Escucha con tu corazón, porque la verdad no está en los libros, está en la vibración de quienes la sienten. Si este vídeo te hizo ver más allá del velo, compártelo con alguien a quien amas. Deja un comentario. ¿Crees que Jesús y Quetzalcóatl son manifestaciones de la misma esencia divina? ¿O que las culturas antiguas sabían mucho más de lo que nos han permitido creer? Tu opinión es parte de esta revelación. Este canal es el lugar donde la historia oculta vuelve a respirar. Si sientes que hay algo incorrecto en la historia que te han contado, estás en el lugar correcto. Aquí reabrimos los libros prohibidos. Aquí conectamos los puntos olvidados. Suscríbete ahora y activa la campanita cada semana. Revelamos un nuevo misterio que la religión oficial ha intentado borrar. La serpiente alada, el hombre de la luz, la cruz, el regreso. Todas estas son piezas del mismo rompecabezas. Y hoy tú tienes en tus manos una de esas piezas. Ahora mira al cielo, no en busca de respuestas, sino del recuerdo que ya está dentro de ti. Porque Jesús pudo haber hablado en náhuatl y Quetzalcóatl pudo haber muerto por amor.